Buenas tardes, y digo buenas tardes porque parece como que hubiera cortado la cabecera de pronto. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes desde España para todos los que estáis aquí en el continente europeo y buenos días para los que estáis en el continente americano. Buenos días y casi para algunos también está a punto de comenzar la tarde. Iniciamos otro magazine aquí en directo desde MLS. Ya sabéis que llevamos haciendo esto desde que acabamos con el Congreso el año pasado y decidimos poner en marcha una serie de programas en los cuales tuviéramos a expertos que nos hablaran y nos ayudaran a conocer mejor algunas de las nuevas tendencias que se mueven dentro del sector inmobiliario. Hoy tenemos una jornada donde todo va a ser en directo, es decir, desde el primer momento. Sabéis que en el magazine del mes anterior tuvimos a un ponente que participaba directamente desde El Salvador, y en este caso hoy el ponente que tenemos va a participar directamente desde aquí, desde España, y está con nosotros en nuestro plató. Tendremos primero una ponencia, después tendremos a Félix Pompey, que nos dará otra maravillosa píldora formativa, y acabaremos con otra ponencia también que tenemos, y yo creo que vamos a hacer con esto un programa muy completo para esta tarde maravillosa. Por lo menos aquí en España es una tarde soleada, agradable y encantadora. El otro día con los amigos de Latinoamérica, sobre todo con aquellos que están en la zona de Caribe, presumía diciendo que de vez en cuando aquí también tenemos algunos días así de maravillosos. Por lo tanto, bueno, vamos sin más dilaciones a lo que nos ocupa hoy. Hoy tenemos a una persona que teníamos mucho interés en tener para que nos contara también algo que es un factor diferencial dentro de todo lo que conocemos en base a financiación dentro del sector inmobiliario, porque es absolutamente rompedor y novedoso lo que nos tiene que contar hoy. Y para eso está con nosotros aquí en plató Javier Ramos. Él está aquí conmigo, es doctor en ciencias sociales. Aparte de todo eso, es un gran conocido, es un gran amigo con el que he compartido muchos momentos y muchas cosas, pero os cuento un poco. Tiene un currículum muy amplio y muy extenso. Aquí donde le veis que parece jovencito, no lo es tanto, ya no tiene tanto, unos cuantos años. Y al día de hoy es director de integración de la Facultad de Económicas de UDELAR, de Uruguay. De investigación, Javier. Investigación, perdón, director de investigación. Bien, director de investigación, efectivamente. Y investigador invitado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Jaén, ¿no? Eso es. Por lo tanto, a muchas otras cosas. Sé que has estado investigando para la Comunidad Económica Europea también en muchas ocasiones, trabajé en el Parlamento, y casi siempre con temas de cuestiones políticas, cuestiones también económicas, ¿no? Eso es. Bueno, pues hoy él tiene algo interesante que contarnos en referencia a los crowdfunding. Habréis oído hablar de los crowdfunding, pero es muy probable que no hayáis oído hablar de cómo funciona eso en el sector inmobiliario. Y tiene mucha más penetración, parece ser, y mucha más profundidad de la que nos podamos imaginar. Por eso le quisimos invitar a que nos hablara de manera extensa, porque seguro que esto que vais a conocer hoy es de mucha utilidad para vuestro día a día y para muchas del asesoramiento que dais a algunos de vuestros clientes. Así que yo voy a empezar con una pregunta básica, Javier, que no todo el mundo conocemos bien qué es el crowdfunding, así que empezamos contando primero qué es el crowdfunding para luego entrar en qué es eso llevado al sector inmobiliario. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Javier. Sabes que es un placer contar siempre con tus invitaciones, me gusta participar, y este sector inmobiliario siempre ha atraído mi atención. Efectivamente, como dice Javier, soy investigador, hago principalmente cosas de análisis e investigación, principalmente en temas de nuevos modelos de emprendimiento. Estoy muy interesado en temas del papel que están jugando las empresas a la hora de desarrollar nuevos campos y dar respuestas a problemas concretos que tenemos en nuestros días, principalmente vinculados no solamente al desarrollo económico, también al desarrollo social y ambiental. Me interesa también mucho el tema de nuevas formas de financiación, en especial formas fintech, como es lo que vamos a ver hoy, y también me interesa mucho la economía global y en particular la europea. Como dijo Javier, efectivamente he tenido la suerte de trabajar varios años en el Parlamento Europeo y de alguna forma conozco bien el mundo europeo, que tiene conexión con lo que vamos a ver hoy.
Me preguntabas, Javier, ¿qué es la financiación participativa? Yo siempre prefiero utilizar el término en castellano para evitar anglicismos, entre otras cosas, porque crowdfunding creo que no define bien qué es esto, ¿no? Crowd, que es multitud en inglés, pues lógicamente sí, en este tipo de financiaciones y en este tipo de plataformas participa mucha gente, pero no son una multitud, ¿no? Por eso prefiero la financiación participativa, si bien la mayoría de las personas lo conocen como crowdfunding. ¿Qué es esto? Pues yo lo definiría principalmente como un espacio. Es un espacio que es capaz de reunir a tres elementos básicos de cualquier emprendimiento, que son los creadores, que son los inversores y que son las personas que de alguna forma gestionan la propia plataforma y que tienen un papel decisivo, como vamos a ver a continuación. Bueno, esto que en principio parece como muy sencillo, efectivamente yo creo una plataforma donde pongo en contacto a aquellas personas que tienen ideas con aquellas personas que tienen medios para financiarlas, ¿no? Pero lógicamente con el tiempo esto ha ido avanzando, ¿no? Y cada vez yo destacaría dos cosas principalmente de la evolución de este tipo de plataformas. Primero, la diversificación. Cada día hay más tipos distintos de plataformas y las inmobiliarias lógicamente son un tipo específico que ha surgido un poco al calor del desarrollo de esta nueva forma de financiación. Diversificación, por tanto, y también cada vez más profesionalización. Si uno mira las primeras campañas que en los años 2000 se financiaban, pues eran principalmente campañas de recompensa. Eran campañas en las que, aunque luego vamos a ver con detalle los tipos de plataformas que hay, pero en principio lo que se financiaban eran ideas. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué ideas? Pues si yo tengo o conozco un escritor que me gusta y de repente este escritor lanza un llamado diciendo, señores, a mis seguidores y a los que no lo sean, tengo la intención de sacar un libro, una película, un disco, conciertos, lo que sea, ¿cuántos están dispuestos a anticipar un poco la compra de ese libro? Así empezó el crowdfunding, así empezaron las plataformas de financiación. Era anticipar dinero a cambio de algo, en este caso de un libro, de una película, de asistir al estreno de lo que sea. Con el tiempo esto ha ido evolucionando y la financiación participativa de tipo inmobiliario sería, por así decirlo, una de las recién llegadas, con la particularidad de que es una de las recién llegadas con mucho éxito. Como veremos a continuación, porque voy a mostrar cifras de recaudación, principalmente en España y en Europa, pero principalmente en España. Lo que llama la atención de este sector es que en muy poco tiempo ha sido capaz de aglutinar muchos intereses por parte tanto de creadores como de inversores, ¿no? De ahí que hoy en día haya muchas publicaciones, entre ellas un informe que lanzamos anualmente desde la Universidad de Udelar de Uruguay y desde la Universidad de Jaén, en la que ya consideramos el crowdfunding inmobiliario como una especificidad más de este modelo de financiación. No sé si ha quedado claro así como introducción o... Yo creo que sí, entiendo que sí. Una cosa que me resulta interesante de lo que estabas diciendo es que parece ser que efectivamente el crowdfunding empieza por caracterizarse por inversiones pequeñas y sobre todo para proyectos, en principio, los originales, pues de cosas más o menos pequeñas también, como puede ser, bueno, una película no tiene por qué ser un proyecto menor, puede ser un proyecto de mucho dinero, pero bueno, que empieza más en ese área que en estas áreas como el inmobiliario y todo eso. Efectivamente, empieza, pues es principalmente un intercambio, ¿no? Hay mucha leyenda urbana sobre este tema. Alguien plantea que bueno, si ustedes visitan cualquier ciudad aquí en España, verán que muchos monumentos desde el siglo XVII hasta nuestros días se financiaban con aportaciones populares, se llama así, ¿no? Estoy pensando en este que hay de Castelao en Castellana, que si pasan por ahí verán que hay una placa que dice este monumento se financió con aportaciones populares, ¿no? Quiere decir que esta forma de compartir gastos o compartir inversiones no es lógicamente nueva, ¿no? Quizás lo que sea más nuevo conceptualmente es la idea digital, ¿no? Que es en una plataforma donde lógicamente tú puedes unir más estas personas que tienen ideas con estas personas que pueden financiarlas. Digamos que como ha sucedido con otras cuestiones, cuando entró lo digital, pues dio una oportunidad, una alternativa a que esto tuviera mayor... Claro, llegase más gente. Este es un aspecto también, cuando veamos qué está aportando este tipo de plataformas. Yo creo que diría así a bote pronto, aunque quizás podamos especificar más adelante, pero han aportado tres cosas importantes. Una es como una simplificación del proceso de financiación.
La segunda, yo diría que es un ahorro de costes, porque tú estás poniendo directamente en contacto a los creadores y a los inversores, ¿no? Y luego los porcentajes que se llevan las plataformas por la gestión creo que es más que asequible, ¿no? Se llevan el 5% de lo recaudado. Quiere decir que está bien, ¿no? Respecto a las cantidades, pues es verdad que en un principio pocos proyectos pasaban de los 1.000 euros, ¿no? Hoy podemos encontrar proyectos de 5 millones de euros que se están financiando, ¿no? Por ejemplo, en Socios Inversores, una planta que convertía algas en energía y que solicitaba 5 millones de euros para, no su lanzamiento, porque esta es otra de las novedades de la evolución de las plataformas, es que es altamente difícil que hoy se financien ideas. Normalmente los inversores ya buscan contenidos concretos, tangibles, empresas que ya están en funcionamiento, ¿no? Pero además de esta, por así decirlo, democratización, hay una filosofía detrás de esto que a mí me llama mucho la atención, que me atrae mucho, y es que a partir no el nacimiento, pero sí de la explosión y el desarrollo de estas plataformas, los creadores, los promotores, o si prefieren los empresarios, los emprendedores, prefieren que sus proyectos sean financiados por muchas personas que ponen poca cantidad en el proyecto, a ser financiados por una sola persona, una sola entidad que financia todo el proyecto. Pero es curioso porque, por lo poco que conozco, cuando alguien pone un proyecto en una plataforma, pone una cuantía a conseguir. Si esa cuantía no se consigue, se devuelve. Todo por lo dinero. tanto, cuando me hablas de cuantías como las de 5 millones, tienen que tener una seguridad en el proyecto que están presentando tremenda, ¿no? Porque sí. Si no, podría ser que después de que muchos pequeños inversores estén metiendo dinero ahí, se les devuelva porque no se ha llegado a la cuantía que se pretendía. Digamos que lo de la reserva de cuantía es una garantía para los inversores. Es decir, lo que dice la ley, ya existen lógicamente leyes a nivel europeo y a nivel español, y en muchos países latinoamericanos también. Yo vengo de Uruguay y el año 2020 se aprobó y se está implementando ya la ley que regula este sector, y hay un interés especial en proteger al inversor. Es decir, lo que no quiere ningún país es implementar una legislación que permita o fomente lo que podemos llamar estructuras piramidales de negocio. Entonces, en eso el inversor en este tipo de plataformas tiene bastantes garantías. Y una de ellas es que si no se consigue el tope de la cantidad que se está demandando, necesariamente hay que devolver las cantidades aportadas por los inversores. Es importante decir que los inversores, cuando deciden aportar una cantidad a un proyecto, no va directamente esa cantidad que aportan a los creadores, sino que se mantiene en una cuenta específica en la que no se puede mover el dinero, salvo que lo autoricen el representante de la plataforma, el representante de los proyectos y un representante de los inversores, ¿no? Es decir, que todo está bastante regulado con el fin de que no se favorezcan lo que llamamos en España chiringuitos financieros. Y en ese sentido tenemos que sentirnos bien. Pero por otra parte, es una pena que muchas veces un proyecto que está muy bien pensado, muy bien desarrollado, que ya tiene una inercia a la hora de mostrar a los inversores, porque no llegue a la cantidad pactada, imaginemos 100.000 euros, se consiguen solamente 80.000, haya que devolverlo. Entonces hay algunas plataformas que están empezando a hacer lo que se llama la hucha de inversión. Es decir, mire, el proyecto en el que usted quiso invertir no ha conseguido la cantidad que pretendíamos, pero en lugar de devolvérselo, si usted quiere, podemos meterlo como una especie de hucha para que cuando venga otro proyecto similar o que a usted le guste, podamos directamente invertirlo con su autorización. ¿Por qué? Porque es verdad que ese drenaje de recursos pues no es apetecible para ninguna empresa y mucho menos para una plataforma, porque la plataforma tampoco consigue el porcentaje, no se lleva su comisión, no se lleva su porcentaje, ¿no? Por lo tanto, se están pensando fórmulas para que ese caudal de financiación que ya está en el proyecto no se pierda. Pero, me preguntabas, hay que estar muy seguro de que el proyecto es bueno para solicitar 5 millones de euros, ¿no? Y yo diría, sí, pero eso también es una garantía para el propio inversor, ¿no? La propia plataforma, yo insisto mucho que de los tres actores que hemos presentado y que forman parte de una campaña de financiación, creadores, inversores y los propios CEOs o los gestores de la plataforma, para mí estos últimos, los propietarios, los CEOs de la plataforma, juegan un papel decisivo. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en filtrar la calidad de los proyectos. De tal forma que a una plataforma le irá bien
en la medida en que sea capaz de filtrar muy bien qué tipo de proyectos se lanzan. Y esto es una garantía también para los inversores, ¿no?, entre los que yo me incluyo. Es decir, hay ciertas plataformas que sé conscientemente, primero, por qué se ven el tipo de proyectos y también porque he tenido la suerte de hablar con los CEOs, con los propietarios de estas plataformas, que ese proceso de clasificación, es decir, en mi plataforma no puede entrar todo, yo mismo voy a ser el que primero filtre, es una garantía para un posterior éxito de esa plataforma. Y es para el propio inversor una garantía de que tu dinero está yendo a empresas que ya gozan de una evaluación previa, que esto para mí también es muy importante, ¿no? No te enfrentas, por así decirlo, desnudo a una realidad concreta, sino que principalmente la propia plataforma ha filtrado, tú con tus conocimientos, con tus deseos o con lo que quieres hacer con tus ahorros, haces un segundo filtro y posteriormente, si consideras que ese proyecto vale la pena, inviertes tu dinero. Y hay otra cuestión que me gustaría resaltar, que es una característica muy típica de la financiación participativa respecto a otras formas tradicionales de financiación y que tiene que ver con la idea de los valores, ¿no? Es decir, cuando uno mete dinero en una campaña, pues lógicamente hay un proceso que tiene que ver con los números, ¿no? Yo lo que miro es qué hace esta empresa, cómo ha evolucionado, qué cantidad de clientes tiene, qué facturación, qué volumen de facturación está desarrollando. Todo eso está muy bien, pero luego hay algo que tiene que ver con lo emocional. Y es que esa empresa está cumpliendo algún tipo de objetivo que va mucho con tus intereses, que va mucho con tu forma de entender el mundo. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta invertir, como les dije, en empresas que tienen lo que se llama un triple impacto. Son empresas que además de lo que es el impacto económico, que es necesario, y sin este impacto económico, pues lógicamente no hay empresa, pero además tienen una preocupación especial en cuestiones sociales y ambientales. Bueno, pues ya hay plataformas específicas que financian solamente proyectos de estos de triple impacto. Lógicamente, en la medida en que estas empresas están respondiendo a necesidades que a mí me parecen vitales, pues lo que estoy haciendo es vincularme con esta empresa. No solamente pongo dinero, yo me vinculo personalmente. Antes de entrar en el programa, hablando con Ana y con Javier, pues contaba algunas experiencias personales que tienen que ver con cómo yo mismo me involucro con alguno de los proyectos donde he invertido. Por ejemplo, no sé si podemos decir aquí nombres de empresas. Sí. No. Nostoc, que es una empresa de biotecnologías, que lo que intenta es sustituir los químicos por unos productos agrícolas mucho más respetuosos con el medio ambiente, pues yo lógicamente me he hecho inversor, he metido dinero a cambio de unas acciones de esa empresa. Además, soy cliente. Cuando yo necesito productos para mi huerto, para mi terraza o para las flores, también compro. Y además me he convertido en promotor de esa empresa, en la medida en que las personas que tengo alrededor pues les recomiendo que utilicen. ¿Por qué? Primero porque me interesa a mí como inversor, pero también porque creo que esta empresa está cumpliendo una función social y ambiental muy importante, ¿no? Entonces, por estas razones creo que la financiación participativa, a diferencia de otras formas de financiación, es capaz de activar en mí, y yo creo que en miles de inversores, ese componente emocional, que tiene que ver con, no invierto en cualquier empresa o no busco únicamente altas rentabilidades, sino que lo que estoy haciendo principalmente es vincularme a un proyecto que se identifica con mi forma de entender el mundo. Y esto tiene mucho que ver, como veremos, con la parte inmobiliaria. ¿Cuántos tipos de plataformas hay? Pues las básicas son 4. Si me permitís voy a poner, he hecho aquí una presentación. Necesitaríamos poner en pantalla con eso. Aquí estamos. Lo tenemos. Pues digamos que en un principio, y tras esta evolución de la que hemos ido hablando, había 4 tipos básicos, ¿no? Que es la financiación participativa de inversión, que en el mundo anglosajón se conoce como crowd equity, las de préstamo, que es el crowdlending, las de recompensa, que no se utiliza el acrónimo inglés de reward, y luego estarían las de donaciones. ¿Qué diferencia cada una de ellas? Pues las de inversión son aquellas en las que yo pongo mi dinero en un proyecto a cambio de acciones de la empresa. Yo lo que hago es comprar una pequeña cantidad de estas acciones, de esta empresa, a cambio de mi inversión. Es decir, dinero a cambio de acciones. Cuando me voy a una plataforma de préstamo, no busco eso. No busco quedarme con un pedacito, ser propietario de esa empresa, sino que presto dinero a cambio de un interés, un tipo específico de interés.
Luego están las de recompensa, que son aquellas en las que yo pongo dinero a cambio de algo tangible, que no son ni acciones ni tipos de interés, sino un libro, un disco, financiar un concierto, una obra de teatro o lo que sea. Y finalmente están las donaciones, que son aquellas plataformas en las que yo pongo dinero a cambio de nada. ¿Por qué pongo dinero en una plataforma a cambio de nada? Bueno, pues porque digamos que la campaña está incidiendo sobre algo que a mí me parece también muy importante. No sé, ayudar a construir pozos en África, a recuperar fauna en peligro de extinción. Es decir, yo simplemente tomad el dinero y no quiero nada a cambio. ¿Qué ocurre? Con el devenir del tiempo, pues se están empezando a producir como especificaciones, ¿no? Esa diversificación de la que hablaba al principio y que hace que hoy la gama de plataformas, que en España tenemos 53, es decir, tenemos un número importante capaz de cubrir todas las necesidades y toda la demanda, se nos fue. Estaba hablando de préstamo, me parece, ¿no? Eso es. Lo que vengo a decir es, lo que decía es que se están produciendo como especificidades, ¿no? Una de ellas es que ya lo he comentado, hay algunas plataformas de inversión que se están especializando en emprendimientos de triple impacto. Como les dije, que tengan impacto económico, por supuesto, que es decisivo, pero también social y ambiental. Y hay ya muchos ejemplos en España y en Europa de plataformas que solo invierten en este tipo de proyectos. Luego están, dentro del préstamo, empieza a haber, en algunos municipios, en algunas municipalidades aquí en España, algunos ayuntamientos que están lanzando campañas para llevar a cabo, para implementar algún tipo de política específica a nivel municipal que por la crisis o por la falta de recursos no se está haciendo. Esto empezó en la crisis del 2008 y principalmente se dio en Suecia, Alemania y España, y es que algunos ayuntamientos efectivamente se quedaron de repente sin recursos y pidieron a sus ciudadanos recursos para implementar políticas específicas. Si recuerdo bien, algunos ayuntamientos aquí en Extremadura o en Alemania, en algún Länder, pues imaginemos que era, si no recuerdo mal, pues para desarrollar guarderías y así colegios para infantes, para niños pequeños, recuperación de zonas deterioradas ambientalmente y creo que favorecer el transporte. ¿Qué ocurre? Que con la crisis no se pudo hacer esto y muchos ciudadanos estaban dispuestos a decir, no te preocupes, yo te presto una cantidad específica de dinero con la condición de que ese dinero solo, única y exclusivamente, puede ir a financiar ese proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que empezaron a tener éxito y en muchas municipalidades, algunos pueblos o ciudades de poca población, esto empezó a funcionar muy bien y la gente estaba dispuesta a poner parte de sus ahorros para que el municipio desarrollase esas políticas. ¿A cambio de qué? A cambio de un retorno con interés. Es verdad que el interés en aquella época fue escaso, es decir, la gente participaba más por convicción, por vinculación con el proyecto, que por el interés, pero cada vez más los ayuntamientos están empezando a decir, de acuerdo, préstennos y hasta donde sea posible, en un plazo razonable de un año después o como mucho 2 años después, ustedes reciben su dinero con un pequeño tipo de interés, ¿no? Incluso ahora hay también algunos ayuntamientos y municipalidades en España que lo que están haciendo es meterse en algunas plataformas de inversión de aquellos proyectos que repercuten en su zona, en su pueblo, en su ciudad, pues ellos aportan una cantidad. Hay algunos ayuntamientos que te dan el 10% de la cantidad demandada, otros esperan a que se cubra la inversión hasta el 100% y ellos aportan una cantidad extra, ¿no? Incluso hay algún ayuntamiento que está experimentando la posibilidad de, por cada euro que se ponga por parte de los inversores o de la ciudadanía en general, el ayuntamiento pone otro euro, ¿no? Lo que sin duda dinamiza muchísimo. Luego está la recompensa, que todo el mundo sabemos lo que es, porque es quizás la que en un principio fue más conocida, financio un disco, un libro, al grupo de música que me gusta, lo que sea, pero no de vez en cuando, sino de forma recurrente, ¿no? Para aquellas personas que vean YouTube, por ejemplo, y sigan algún canal específico, pues verán que muchos de estos apelan a, por favor, vayan a Patreon y aporten una cantidad. Esto también es cuando uno, de forma recurrente, si no recuerdo mal, leí que esto surgió de un youtuber norteamericano que tenía 300.000 seguidores y que lo que hacía era vídeos, de alguna forma aconsejando, dando sugerencias sobre cómo pasar estos juegos electrónicos, ¿no? No recuerdo ninguno, pero digamos juegos de estos de PlayStation. Y con estos 300.000, pues lógicamente él se dio cuenta de que estaba dedicando demasiado tiempo a este tema a cambio de nada. Entonces preguntó, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a financiar, a poner un
en este caso $1 al mes, para que yo pudiese continuar con mi labor de investigación y de darle a ustedes consejos respecto. Y curiosamente, no llegó al, creo que el 8%, dijeron sí, pero claro, es que el 8% de 300.000 son como $26.000 al mes. Es decir, que este señor consiguió de forma recurrente un volumen de ingresos muy importante gracias. Bueno, pues esto se ha expandido ya, está naturalizado, y Patreon, pero hay otras plataformas, lo que hacen es, si usted quiere seguir y apoyar a un canal específico, no solamente en YouTube, sino en otras plataformas, pues lógicamente lo hace. Y luego estaría el de donaciones, que es el último, y es, bueno, yo creo que el que conocemos históricamente, desde el Domun hasta tal, en la que, bueno, simplemente uno pasa por una plataforma y ve que hay proyectos que son interesantes, que son bonitos, que le merece la pena, y lo que hace es aportar a cambio de nada. Ese nada tampoco es del todo cierto, porque cada vez más las plataformas de donación pues te ofrecen algo, ¿no? Pues si pones una cantidad específica, 10 o 12 euros, pues te regalan una camiseta, una pegatina o algo así. Pero en principio esta sería la génesis y la diferenciación de esta plataforma. Y como podemos ver, como bien nos dice Javier, muchas de estas cosas ya las conocíamos, ¿no? Ya estaban en nuestro día a día de otras formas, y lo que ha traído la tecnología es una manera de hacer esto, de llevarlo a otra dimensión, a otro lugar y a otro espacio. Bien, ¿cómo ha evolucionado la recaudación a nivel mundial y sobre todo a nivel de España en este tipo de plataformas? Antes de entrar ya de lleno en el tema de pues yo creo que inmobiliaria. Estamos como en la gran pregunta, ¿no? A ver si soy capaz de llegar. Aquí estamos. Vamos a ir mejor a esta. Bueno, esta mejor. Bueno, pues en el mundo se están recaudando, el último gran informe a nivel mundial planteaba que se están recaudando en el mundo, en el año 2018, que creo que es el último año en el que se hizo un informe mundial, se estaban recaudando en el mundo 450.000 millones de dólares, es decir, casi medio billón en el sentido europeo, no billions norteamericanos, ¿no? O sea, para nosotros en el continente un billón son 1 millón de millones, mientras que en el mundo anglosajón 1 billón son 1.000 millones, ¿no? Por lo tanto estaba recaudando medio billón desde la perspectiva europea. Eso es una cantidad importante ya, ¿no? Son 500.000 millones, casi 500.000 millones de dólares, lo que pone de manifiesto que, bueno, aquí hay un sector necesariamente capaz de financiar proyectos que hasta ahora no se estaban financiando. ¿Dónde va principalmente esto? Pues como ven, la línea más larga es la de préstamos. Digamos que la evolución natural en cualquier país de la financiación participativa de estas plataformas es: se empieza con donación y recompensa, se da el paso luego a inversión y finalmente a préstamo, que suelen ser las que más triunfan y las que son capaces de aglutinar una cantidad mayor en este caso de préstamo, ¿no? Como ven, es casi el préstamo recauda más que el resto de tipos de plataforma juntos, ¿no? ¿Quiénes son los países que lideran esto? Pues mire, si este programa se hubiese realizado no este año, sino... Los datos son del 2017, perdón, no del 18. Si en lugar de hoy lo hubiésemos realizado este programa en el 2015, por ejemplo, veríamos que ese quesito cambia radicalmente. China todavía no estaba, y eran principalmente Estados Unidos y Europa, digamos, los países que estaban tirando de este sector o de esta nueva forma de financiación. Pero ¿qué ocurre? Desde hace pocos años, China se ha incorporado también al mercado inmobiliario, simplificando muchísimo. ¿Al mercado inmobiliario? No, perdón, al mercado de la financiación participativa. Simplificando mucho para entender por qué esta llegada tan masiva, tan rápida y que es capaz de ocupar ahora mismo China, creo que representa el 86%, ¿no? de todo el mercado de la financiación participativa. ¿Por qué es esto? Pues, de nuevo, simplificando muchísimo. Si estuviésemos en la facultad en económicas, pues lógicamente los alumnos levantarían la mano y me dirían, bueno, especifica, ¿no? Pero simplificando mucho, yo diría que lo que lleva haciendo China 40 años es producir mucho y consumir muy poco. Por lo tanto, ahorra. Mientras que en Occidente lo que estamos haciendo es lo contrario. Producimos muy poco y nos gastamos mucho, consumimos mucho. Por lo tanto, nos endeudamos, ¿no? Pues lo que está haciendo China es cerrar de alguna forma estas necesidades. Y la mayoría de los préstamos que se están haciendo en China son al consumo. ¿Por qué? Porque ellos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad de ahorro tremenda. ¿En qué la están empleando? Pues
en prestar a otras personas para que consuman. Son préstamos muy específicos que no tienen mucho que ver con el desarrollo y la implementación o la capitalización de empresas, sino más bien con el préstamos de consumo. Después de China, que ocupa el 86%, iría a Estados Unidos, que, si no recuerdo mal, era en torno al 10%, y luego estaría Europa. Dentro de Europa hay una excepción, que es el Reino Unido. Dentro del mundo europeo, el Reino Unido juega un papel muy importante, claro, muy disminuido en la medida en que de esos 480.000 millones que se recaudan, 310.000 lo hacen a través del mercado chino, ¿no? Claro, esto hace que las áreas del quesito se vayan reduciendo para el resto. En el caso español, no, esto es Europa, como está, miren, hasta el 2015, como les decía, bueno, pues el mundo, bueno, incluso en el 2013, el mundo y Europa iban un poco a la par, en la medida en que era Europa la que estaba tirando, ¿no? Pero a partir del 2015, efectivamente, la llegada de nuevas economías, principalmente China, también India, y en menor medida América Latina, pues empezaron a formar parte un poco de este mercado y cada vez más su aportación es mayor. En el caso europeo y posteriormente en el caso español, como les dije, tenemos una especial sensibilidad a evitar chiringuitos financieros, a fomentar o financiar estructuras piramidales, porque eso tenemos el recuerdo histórico, supongo que tú, Javier, te acuerdas de, no me acuerdo esto de los sellos y otras que han surgido por ahí. Entonces hay una intención por parte del legislador de evitar que esto ocurra. Entonces son legislaciones algo restrictivas, y ahora explicaremos por qué, que tienen como objetivo principal proteger al inversor. ¿Por qué son restrictivas? Pues porque uno no puede invertir lo que quiera, bueno, hago un inciso, perdón, si no es un inversor profesional. Si uno se va a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se da de alta como inversor profesional, que tienes que demostrar unos conocimientos, tienes que hacer un examen de cuestiones financieras básicas y tienes que tener una cantidad específica de recursos para afrontar posibles desinversiones, posibles inversiones fallidas, entonces te conviertes en inversor profesional y ahí no tienes límite. Pero si no eres inversor profesional, que es también un segmento muy importante, pues se te ponen condiciones, que no las recuerdo de memoria, pero son algo así como uno no puede invertir más de 5.000 euros por proyecto y no puede invertir en más de 2 proyectos por plataforma, lo que lógicamente ya impide, ¿no? Es una limitación importante. Yo creo que con el paso del tiempo y a medida, esto pónganlo entre comillas porque no estoy muy seguro y porque ha habido cambios en la legislación española en concreto. Yo estoy ahora más revisando algunas legislaciones en América Latina, pero sea como fuere, si en lugar de 5.000 son 3.000, porque también me viene la cifra de 3.000 y no poder invertir en más de 3 plataformas, pero repito, esto es con ir a la ley lo vemos. Ya desde algunos ámbitos, y yo mismo considero que estas limitaciones, y a medida que pasa el tiempo, tienen que ir flexibilizándose un poco, ¿no? Porque no tiene sentido que si la gente quiere canalizar sus ahorros hacia este modelo de inversión, haya tanta limitación para inversores no profesionales. Esto es importante decirlo, ¿no? Entonces, ahí, esto explica un poco que nos estemos quedando rezagados respecto a otras legislaciones que son más laxas, y uno invierte donde quiere, invierte como quiere, y las garantías de retorno al inversor pues, son menores, ¿no? Y eso es lo que explicaría un poquito por qué estamos en el caso europeo, por qué hay una legislación bastante protectora frente a otras realidades, ¿no? En el caso español, bueno, aquí tenemos un problema de comparación en la medida en que en algunos países europeos el factoring a través de plataformas se considera crowdfunding, se considera financiación participativa. En España no. Lo que se llama factoring, que supongo que conoce todo el mundo, que es a alguien tú le das las facturas de cobro que tienes pendientes por ahí, él te los compra a cambio de un tipo de interés y esta persona luego es la que de alguna forma recauda esas facturas, ¿no? En España esto no se considera financiación participativa. Por lo tanto, estamos en teoría un poco por debajo de la media europea, pero la realidad es que estaríamos por encima si considerásemos este tipo de inversión. ¿Por qué? Porque otros países lo hacen. Holanda considera el factoring en plataforma como una forma de financiación participativa. Entonces, vamos a un poco a los números. Pues ven que la evolución es clara, ¿no? Desde 1916 hasta el 19,
y aquí lógicamente tengo que hacer el inciso de la pandemia, pues el crecimiento fue constante, ¿no? Pasamos de recaudar en el año 16 en torno a 60 millones a recaudar 200 millones en el año 2019, ¿no? En el 20, que estábamos todos muy expectantes, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Se ha hundido el mercado? ¿No ha habido? Bueno, pues dos cosas importantes. No bajó tanto como pensamos, hubo una diferencia de 30 millones de euros en el 2020 respecto al 2019 y, por suerte, no fue una caída, de alguna forma, una caída distribuida equitativamente entre todas las plataformas, sino que se concentró en un par de plataformas que tuvieron una caída en la recaudación bastante importante, ¿no? Por lo tanto, a efectos así como de síntesis, de tendencia general, lo que podemos decir es que el mercado español está evolucionando muy bien, de forma creciente, año tras año, y que la crisis de momento, estamos a punto de terminar el informe para analizar los resultados del año pasado, del año 2021, pero pensamos que fueron mucho mejor que en el 2020 y que de alguna forma podemos hablar ya de un sector relativamente consolidado, con expectativas de llegar al gran objetivo de los 1.000 millones recaudados anualmente. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para entrar ya de lleno en el crowdfunding inmobiliario, ¿no? Que es lo que verdaderamente les va a interesar. Hombre, todo esto, aporte que hemos hecho, yo creo que nos pone en una posición de entender bien de qué estamos hablando, pero vamos a hablar concretamente de qué pasa con esto en el sector inmobiliario. Claro. Pues, lógicamente, un sector en alza, con tanta proyección, con tanto futuro, no podía permanecer ajeno a lo que es el sector inmobiliario, especialmente en un país como es España, donde este sector siempre ha jugado un papel histórico muy importante, ¿no? Se decía, por suerte esto está cambiando, que el concepto de inversión de un español medio era tener sus ahorros en el plazo fijo o invertirlos en vivienda, ¿no? Por lo tanto, siempre fue un sector muy importante. Hasta antes de la crisis llegó a representar el 11% del PIB, del PIB español, y ahora después de la crisis, pues la verdad es que se ha diversificado un poco más, pero de nuevo, esto saben ustedes mucho más que yo, está repuntando. Como ven ahí, ¿qué porcentaje de la recaudación corresponde a plataformas inmobiliarias en el caso español? Pues lo mismo, ¿no? El crecimiento fue bastante estable en los años 16, 17, 18 y 19 y hubo una caída en el 20, ¿no? Empezamos con 17 millones, creo, que fue en el año 16 las primeras plataformas, Hausers, que ha sido siempre la plataforma líder, pero Urbanitae, Civitae y otras, que veremos a continuación, recaudaron 17 millones, ¿no? En el año 17 estamos en 20, sí. En el 18 estábamos en torno a los 40 millones y en el 19 ya llegamos a los 40 millones. Es decir, en los últimos 4 años el acumulado de recaudación en este tipo de plataformas es de en torno a 100 millones, supera si consideramos el año 2020, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? ¿Es mucho o es poco? Bueno, no lo sé, depende lógicamente de con qué se compare. Sí es cierto que en el caso español, si estamos recaudando en torno a 200 y en el año 19 y las inmobiliarias recaudaran 40, pues estamos hablando de que las plataformas inmobiliarias recaudaron más del 20%, ¿no? Del total de la recaudación, ¿no? Que pone de manifiesto que esto es, lógicamente, un sector en alza y que va a ir a más. ¿En qué consiste? Pues la lógica es la misma. Hay unos creadores, unos promotores que tienen la intención o bien de crear vivienda o bien, sobre todo, de mejorarnos la palabra, reformar, eso es, reformar viviendas antiguas para ponerlas en el mercado. Y en lugar de dirigirse directamente a una entidad bancaria tradicional, pues lo que hace es un llamado. A ver, ¿cuántas personas estarían interesadas en participar de este proyecto? ¿A cambio de qué? Pues a cambio, normalmente, era de el reparto de beneficios que la venta de esas viviendas generaban. Pero ahora también algunas plataformas, en concreto la que vamos a ver, la de Hausers, no solamente utiliza la técnica de recolectar dinero para proyectos específicos, sino que también lo que está haciendo últimamente es pedir préstamos. Es decir, uno no solamente puede comprar un bono específico para participar en un proyecto específico, sino que puede también prestar para llevar a cabo ese proceso. Esta es la última diapositiva, ahora vamos a ir más bien a ver. Me parece que tiene sentido porque no está muy actualizada, creo que es de 2017, pero pone de manifiesto, muestra
las plataformas de este tipo de financiación que hay en España, ¿no? Si nos vamos a las inmobiliarias que están en la parte inferior derecha, pues vemos que están Inveslar en esa Privalore, Hausers, pero hay más, ¿no? Desde el 17 hasta hoy hay más, ¿no? Aquí tienen como una especie de síntesis concreta de todo lo que hay, ¿no? Igual tendría sentido, Javier, que viésemos una plataforma para que ustedes puedan visualizar exactamente, bueno, si yo tengo interés o bien en lanzar un proyecto o bien en invertir en un proyecto, ¿esto cómo va? Sí, vamos a entrar a ellas. Mientras lo voy preparando, te hago una pregunta que me creaba curiosidad. ¿Cómo le dirías? Sabes que la mayoría de la gente que opera en MLS es los que están en el asesoramiento de los clientes, ¿no? De los clientes, de la compra. Vendedores y compradores, de los que venden las propiedades, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, son particulares que venden su propia residencia. También hay casos de asesores que asesoran a promotores de viviendas y luego de compradores de viviendas, ¿no? Es decir, ¿en qué medida pueden hacer uso de esto como una herramienta que cada vez a futuro vaya a ir teniendo mayor sentido para los propios? Muy interesante porque yo creo que ese es el corazón del tema, ¿no? Ahora mismo, tal como está planteado, digamos que los agentes inmobiliarios, os llamáis así, ¿no? Sí. Agentes inmobiliarios podrían sobre todo jugar la baza de financiar o de aconsejar el desarrollo de promociones inmobiliarias, que es, como veremos en las plataformas ahora, es lo que se suele hacer. Claro, pero luego está también la propia capacidad de la gente de innovar. Es decir, yo podría llegar o yo podría favorecer a una promoción de viviendas la llegada de inversores. Pues yo creo que sí. O sea, una de las nuevas actividades que realizarán las agencias inmobiliarias, no solamente la venta o el alquiler de viviendas, sino aconsejar a muchas personas que tienen unos ahorros y que no necesariamente necesitan la vivienda para vivir en ella, ofrecerles una nueva forma de inversión, una forma de inversión que cuenta con muchas garantías legislativas, jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que cuenta con la posibilidad de unos retornos que la banca tradicional en general y cualquier negocio en particular no tiene. Por lo tanto, creo que esto es una nueva sección de negocio para los agentes. ¿Hasta qué punto, si alguien llega y abre la puerta de mi agencia y me dice, bueno, tengo un dinero y quiero invertir en vivienda, en lugar de ir a mi stock de viviendas típicos y tópicos, les puedo derivar a alguna empresa de estas con las que previamente yo habré llegado a un acuerdo de comisiones y decirles, oye, yo soy capaz de llevarte inversores. No, porque lo interesante ahí sería que el inmobiliario pueda participar con la plataforma, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo diría crear su propia plataforma, pero eso igual es decir demasiado, ¿no? Yo creo que, en fin, una entidad como MLS perfectamente podría crear su propia plataforma para financiar dos cosas. Promociones inmobiliarias, pero también el stock de viviendas de alquiler, perfectamente ese que tiene en venta, decir, oye, ¿alguien estaría dispuesto a participar en un proyecto que tiene como objetivo la creación o la reforma de viviendas de cara al alquiler? Yo creo que perfectamente. Es más, estoy convencido, espero que me podáis invitar dentro de un tiempo y os pueda confirmar que efectivamente esa es una nueva tendencia dentro del mundo inmobiliario, ¿no? Que es que los agentes inmobiliarios no ponen en contacto únicamente propietarios y compradores o gente con pretensiones de alquilar, sino que pueden participar directamente en la promoción de estas viviendas a través de su propia plataforma o en contacto con las plataformas de financiación que ya existen. O sea que la respuesta es sí, sin duda. Ajá. Será un nuevo sector. Muy bien, tengo abierta una de las plataformas, la que tú me decías que es la más reconocida, ¿no? Que es la de Hauser. Hauser, aunque repito, hay más, yo no tengo nada que ver con Hauser, no hago propaganda de Hauser, es que me ha parecido que es la más clara y también es verdad que tiene una trayectoria los últimos 4 o 5 años. ¿Esta plataforma es española? Es española, aunque se está extendiendo, creo que tienen ya representación también en Italia y en Francia, y están intentando saltar a Alemania. ¿Y la plataforma hace la parte de organizar, por decirlo de alguna manera, el crowdfunding, o también es la propia Hauser quien hace la reforma de las viviendas? No te sé contestar esa pregunta. No sé si ellos mismos tienen sus equipos de reforma o de construcción,
Sí, pero el proyecto en sí, no hablo tanto de la gente que construye. Ah, no, son proyectos que ellos simplemente, si quieres vamos a, no sé, esta de San Telmo. La de San Telmo, esta que tenemos. O la que tú quieras. Espérate, a ver si estoy mirando yo ahí pensando que allí me va a salir el ratón, pero obviamente no. Esta, ¿no? A ver. No sé si me está dejando ir. Pues Ay, es que estoy entrando en una, no, es que estoy entrando, vale, San Telmo, estoy entrando en una que pone próximamente y por eso no me dejaba, esta sí, ¿no? Aquí estamos. Sí, esta, como repito, podría ser cualquiera, para que vean ustedes, bueno, imagínense que yo tengo unos ahorros y me interesa mucho el sector inmobiliario y quiero meterme. Esto es una promoción de viviendas que van a construir en un pueblo que se llama San Telmo y que creo que está en Canarias, en Las Palmas de Gran Canarias, está en la parte derecha, en la ficha que aparece ahí con la bandera de España, y está en proceso de financiación, es decir, que si alguien estuviese interesado en participar, podría hacerlo. ¿Cuánto se está pidiendo aquí para la construcción de 18 viviendas? 600.000 euros. Y hay ya, como ven abajo, 249 inversores que han aportado 245.000 euros. ¿Se entiende? Sí. Es bastante intuitivo, yo creo, ¿no? Aquí tiene información. Los 24 días se refiere al tiempo que lleva o al que queda. Lo que queda, para llegar a los 600.000. Algunas cosas, en este caso lo que están pidiendo son bonos de 5.000 euros a cambio de una rentabilidad. Porque cuánto tiempo suele sacar o poner una plataforma de este tipo? De 30 a 45. En tan poco tiempo se consiguen las inversiones. Y yo creo que, es más, soy de los que piensan que hay que ponerlo solamente 30 días. O sea, todo lo que sea prolongar es a veces prolongar la agonía. O sea, que diríamos que en este caso este proyecto va muy bien, porque muy bien. Si tenía un plazo, entendemos, de ese plazo que tú estás diciendo, todavía le quedan 24 días y ya casi tiene un 40,84% de conseguido. Recaudado. Claro, ahí entraríamos, que quizás tendría sentido en el futuro, si hay interés por parte de los asociados de MLS, hacer un módulo específico de cómo lanzar una campaña. Claro, porque entiendo que ahora mismo cualquier inmobiliario, entendiendo por inmobiliario a los usuarios del propio sistema nuestro de MLS, a los asesores inmobiliarios, que quisiera lanzar un proyecto de este tipo, porque primero tiene la ventaja de conocer bien el sector, conocer su mercado, mejor que nadie, claro. Conocer qué edificio podría ser más o menos vendible. Podría él mismo estar planteando un proyecto que él pondría en una plataforma que podría ser una plataforma como Hauser, o Hauser solo es para las suyas, o acepta que Acepta que si tú tienes un proyecto propio, como MLS, aunque repito, si sois una plataforma, como me has indicado, que tiene en torno a 500 nodos, 500 oficinas, o sea, lógicamente tiene costes asociados, pero una plataforma, como tú muy bien sabes, es una cosa relativamente fácil y barata de crear y de gestionar. Entonces podría ser como proyecto futuro, es decir, vamos a tener nuestra propia plataforma de financiación para proyectos propios, o bien de promoción de vivienda, o bien de reparación de vivienda, o bien de construcción de cara al alquiler, para tener nosotros nuestros propios productos sin intermediarios. Ahorraría costes, sin duda, y yo lo que creo que esto, no sé, si aquí han participado 249 inversores, es altamente probable que este proyecto lo hayan visto, puedes multiplicar por 10 o por 100, 3.000, 4.000 personas, ¿no? Entonces, y esta es otra de las cosas que están empezando a hacer muchas empresas, es utilizar las plataformas como un test de mercado. Yo lanzo, porque esto no está, este en concreto está hecho, pero hay otras personas que están sobre plano, ¿no? Es decir, voy a ver qué tipo de aceptación tiene esto. Entonces, simplemente, como hay muchas personas que lo están viendo, tú puedes medir exactamente a cuántas le interesa el producto. Por lo tanto, es una forma, primero, de medición de mercado tremendamente barata, y segundo, es una forma de promoción. Aquí vemos que dice, quiero invertir 5.000 euros, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir... Lo que pasa es que puedes, si miras un poquito más arriba, dice, inversión mínima son 300. O sea, inversión mínima, 300, ¿dónde está? Encima de 5.000. Ves que Sí, habla de plazos, no sé qué. Inversión mínima, 300, y máxima no sabemos cuál es. Bueno, si picas ahí, te puede... En 5.000. En 5.000. Y... Veamos, a ver si nos dice algo.
No, aquí solo nos permite... Pero no tiene una teclita aquí que te dice... Me dice invertir ahora, yo como el ordenador no es mío, yo le doy y si eso que invierta el dueño del ordenador. ¿sabes? No, tienes que registrarte, o sea que no te apures. Que aquí no nos va a dejar. No, Lo que no sabemos en este caso es que es efectivamente si tiene un tope. Suele existir tiene un tope a la inversión, o sea, sí. no puedes aportar 600.000 euros. Ya. Y esa es la lógica de la que hablaba, ¿no? Que son muchos que ponen poco. Y el límite en ese caso... lo tenemos aquí, resumen del proyecto. Sí, esto es una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo si tuviese que evaluar este proyecto ya le pondría un punto negativo y es que no tiene un vídeo explicativo, creo. O cuando lo hemos visto antes me ha parecido que no tiene, ¿no? Sí, el vídeo es vital. O sea, el vídeo cada vez hay más evidencia, incluso evidencia empírica, ¿no? De análisis que estamos haciendo, de por qué triunfan unos proyectos y por qué no triunfan otros. Poner un vídeo en el que se vea al promotor, la cara del promotor, la forma en la que tiene de expresarse, de hablar, de contar las cosas, es decisiva. Esto no lo tiene, por lo tanto ahí pondríamos un pero lo que sí tiene es una información detalladísima de las condiciones del proyecto, dónde está, cómo es, y además si ustedes se registran pueden acceder a sí tiene vídeo, ¿no? Tiene imágenes, tiene una galería de imágenes, en el que te va mostrando pues un poco de forma virtual cómo van a ser esas viviendas. Y luego tiene también unos planos, que esto también es esto es como básico. Muy gráfico, y luego la descripción de garantía, de la garantía hipotecaria. En este caso, por lo que veo aquí, es como financiación porque es por el... No, es préstamo. Es préstamo, ¿no? Es préstamo, porque si subes un poquito más, te están dando un 12% de interés por tu aportación, un poquito más. Sí, aquí rentabilidad de la oportunidad, ¿no? 12%. Eso es. Que, claro, piensen que... Eso quiere decir que el dinero que tú pongas vas a obtener un 12% una vez esto esté vendido. No, bueno, es que no sé a cuánto tiempo. Aquí pone interés nominal 8%. Plazo de vencimiento 16 meses. ¿16 o 18? 18. 18 meses. Pues en 18 meses, si has metido 1.000, para hacerlo facilísimo, pues vas a recibir 1.180 euros. Que no está mal, ¿eh? Un 12% de interés, a mí, tal como está el mundo, tal como están... Es verdad que en el caso europeo está creciendo la inflación, y por lo tanto uno tiene que descontar que en 18 meses, que es un año y pico, pues la inflación se va a comer un 6%, un 5,5%, un 6%, que es en lo que estamos, ¿no? Por lo tanto, esa imagen tan gráfica de un 12%, que hace año y medio, 2 años, esto sería una rentabilidad estupenda. Claro, ahora tenemos que tener en cuenta cuestiones de inflación, y no es tan estupenda, y sobre todo la amortización en 18 meses, ¿no? Que normalmente suelen ser a 12. Pero, bueno, estas son las circunstancias un poco coyunturales en las que nos encontramos con una inflación, pero incluso así tienes un margen de un 6% de interés, que me parece que está muy bien tal como está el mundo y tal como está la economía. En un sector prometedor, para quienes no lo sepan, las Islas Canarias son unas islas que, aparte de que son maravillosas y muy atractivas, pues viven del turismo en un porcentaje muy alto, ¿no? Bien lo sabemos desde MLS, que tenemos muchos de nuestros asociados usuarios están allí. Javier, me están indicando por el pinganillo que nos estamos pasando de tiempo, que estos son un poco cachondos porque han empezado un poco tarde. No hay problema. Ahora nos hacen responsables a nosotros. No hay problema. De que nos pasamos, pero se lo vamos a permitir. De todas formas, te voy a coger la palabra, vamos a ver el interés, que creo que va a ser mucho, que ha levantado esto, y te tomo la palabra para, si acaso más adelante, poder hacer una en la que hablemos de cómo se puede... Cómo lanzar una campaña. Cómo lanzar una campaña, ¿no? Que yo creo que puede ser algo de mucho interés para... Encantado, aquí estaré. Para los usuarios. Bueno, pues muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Un placer. Yo sabía que íbamos a hacer algo interesante con esta charla. Mira, nos están diciendo por ahí, desde Estados Unidos... King O'Brien nos saluda desde allí, ¿no? Y Pedro Ramírez, un amigo ya, un compañero desde el otro lado, desde Latinoamérica, nos felicita, una conferencia interesante con muchos aportes, ¿no? O sea que bueno, pues mira, ya tenemos algunas felicitaciones desde algunos sitios. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar, tenemos más, vamos a hacer un pequeño corte publicitario, y enseguida estamos con Félix, que ya está por aquí rondando, para que nos dé esa píldora formativa.